Buen día, iglesia. ¿Cómo estás? Ustedes se acuerdan que el Señor nos viene hablando estos días, estos últimos domingos, de vaciar la mochila, de reagendar el tiempo que tenemos para este año. Ustedes se acuerdan que este domingo anterior, no, el anterior, el Señor nos decía, cambien los boletos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Cambien los boletos. Cambien los boletos porque muchos boletos no eran de Dios. Estaban sacados de alguna manera por la rapidez, por lo espontáneo, por la oferta, porque de alguna manera parecía que era barato o era lo mejor. Dios decía, tomemos lo que Dios tiene. Y íbamos a Hechos 27, y eso fue hace 2 domingos. El domingo próximo pasado el Señor nos habló. ¿Sobre qué nos habló? ¿Qué versículo? ¿Qué capítulo? ¿Se acuerdan? Lucas, capítulo 14. Y el Señor habló de hacer el cálculo cómo estamos edificando este año. Y mire, realmente, al menos para mí, este tiempo de ayuno, quiero que sepa que estoy llevando al ayuno, no hablo de méritos propios. El pastor tiene que ir adelante, ¿ok? Usted a mí me debe exigir todo lo que dice la palabra. Si usted me ve insultando, si en el trabajo, acá hay compañeros de trabajo, me ven insultando, viendo pornografía, hablando mal, me deben denunciar. Siempre lo digo, así debe ser. Hay una exigencia y así debe ser. El ayuno lo estoy llevando al pie de la letra, solo por misericordia de Dios. Me han invitado a montones de asado, montones de fiesta, me han pasado los sándwiches de miga por la nariz. He dicho, no, este tiempo es para buscar de Dios. No estoy hablando de mí, estoy hablando de las exigencias que Dios nos pone de acuerdo al lugar en que estamos. No soy religioso, pero lo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces Dios está hablando a la iglesia, porque hoy hay una marea y con todo esto de la internet y todo lo de las redes sociales, hoy tenemos la oportunidad de oír, de escuchar, de dirigir al predicador que más nos guste. Se recuerdo que el pastor Zaraco cuando vino en diciembre fue, ¿verdad? Vino, nos decía que uno tiene la posibilidad de elegir la predica que quiere oír, la música que quiere oír, la oración que quiere oír. Eso no es de Dios. Usted va a oír la palabra de Dios en la iglesia que se congrega. Usted va a oír la palabra de Dios en la iglesia que pertenece. Usted va a oír la palabra de Dios a su vida donde se congrega. Usted puede escuchar otras cosas, pueden alimentarlo. Gloria a Dios, aliméntese de la palabra de Dios, aliméntese de buenas prédicas. Pero la palabra que es para usted y para mí está dada aquí en la iglesia, desde el liderazgo, desde las reuniones los miércoles, los domingos, reunión de hombres, jóvenes, mujeres y todas las reuniones que haya. La palabra que sea en la iglesia, la que es para usted y para mí. Entonces, el título, y voy a empezar a poner título a los mensajes. Vamos a empezar porque usted busca y no sabe, dice Pastor José Gogna o dice el hermano que predicó y no sabe qué predicamos. El título es Sal de Getsemaní. Salí de la estación de Getsemaní. No podemos estar en Getsemaní toda la vida. No podemos estar postergando la cruz a la cual vamos en el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo oró en ese lugar, clamó al Padre, ángeles le asistieron, pero salió de ese lugar. ¿A quién buscan? Yo soy, dijo. Y hubo ahí un par de torbellinos, alguien sacó la espada, le cortó la oreja al criado, momento difícil, y Jesús dijo, no se trata de eso, guarden la espada. ¿No creen que si quieren podría pedir al Padre que me vengan a ayudar?
salí de Getsemaní. Y quiero decirte, dato importante, no te creas que la espada que sacó este siervo de Dios iba a la oreja. La espada iba a la cabeza. Guardá la espada. No quieras matar a nadie. Tomá tu cruz y avanzá. Tomá el camino que tenés que tomar. ¿En qué estación estás? Habíamos quedado el domingo próximo pasado. ¿Qué rey va a hacer frente? No primero calcula si le va a hacer frente con cuántos, con 10.000, con 20.000. Yo quiero decirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que dejes de hacer cálculos y salgas de Getsemaní. Hay momentos que hay que tomar el pulso. ¿En qué estación estás de la vida? ¿Qué cruz estás tomando? ¿Estoy tomando la cruz porque el hermano me miró mal? ¿Porque el pastor predica feo o predica lindo? ¿Porque no me llamó, no me visitó? Esa no es la cruz de Cristo. Habíamos dicho el domingo pasado que uno de los grandes problemas que tenemos es que no sabemos cuál es la cruz que tenemos que llevar. La cruz que tenemos que llevar es la que te conduce a la cruz de Cristo, a la libertad. Primero, algunos tics para tener en cuenta que dice la palabra. Congregate, orá, lee la palabra, ayuná, perdoná al hermano, soportémonos unos a otros. Es básico, es sencillo, el evangelio es muy sencillo. Si algo de esto no está ocurriendo, algo está pasando en tu vida. ¿En qué estación estás? ¿Te quedaste en Getsemaní? Recuerdo cuando yo tenía 18, 19 años, de esto hace 20 años atrás. ¿Qué pasó? Bueno, 25. Bueno, lo dejamos ahí. Recuerdo que salí del profesorado donde yo estudiaba, en 11. Yo quiero mucha atención, porque voy a leer mucha palabra, no acostumbro a hacerlo, pero estamos hablando de tu año de vida. Estamos hablando de los próximos 10 años, de los próximos 5, de los próximos 40, de los próximos meses, si Dios nos lleva mañana. Pero vivirlo en la estación que Él quiere que vivamos. Recuerdo hace unos años atrás, salí de 11, no sé si eran las 10 de la mañana, las 10 o 11 de la noche, y el tren se queda. No recuerdo los motivos, pero se quedó. La cuestión es que el tren se queda un viernes a la noche. Yo el sábado trabajaba, era franquero. Tenía 18 y 19 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El tren se quedó hasta la muela de gente, no había tren y yo tenía que llegar a Padua. Eso serían las 11, 12 de la noche, 10, no recuerdo, tantos años. Pero de alguna manera evalué lo que tenía. Plata no tenía en esa época remis mucho no había. Había taxi. Lo de afuera estaba saturado porque todos abrían las puertas, se tiraban por las ventanas la gente. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que esperar. Caminando no puedo ir, porque eso ocurrió más allá de Liniers, creo, o un poco más para acá, Ciudadela. Caminando no puedo ir, es peligroso, no quiero, no tengo ganas, me quedo acá. Obviamente yo no sabía lo que iba a ocurrir después. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Eran la 1, las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana y yo arriba del tren. Pero la única manera que yo podía llegar a Padua. Y llegué a Padua. Y llegué a Padua y llegué a mi casa,
me lavé la cara, me lavé los dientes y me fui a trabajar a las 6 de la mañana. No estoy hablando de algo heroico de mí, estoy hablando a tu vida, la palabra de Dios. ¿Dónde estás parado? ¿En qué estación estás? Porque sería muy malo bajarte si no tenés cómo llegar. Yo sabía que la dirección era Padua, no había otra manera. ¿En qué estación estás viviendo de la cual te querés bajar o de la cual no te querés bajar? Y le puedo hablar a jóvenes de 20 como jóvenes de 80. El Señor te está hablando. ¿Qué estaciones estás viviendo? Porque la iglesia hoy está siendo violentada. Hoy estamos viviendo tiempos apocalípticos y está bien que eso suceda. Y esos tiempos, esas subestadas que van a ir aumentando, van a ir creciendo. Si no oís la palabra de Dios que tenés que oír, cualquier estación, cualquier colectivo te deja bien. Y eso es lo que me decía mi viejo cuando trabajábamos juntos. Salíamos a la ruta y me decía, mirá, a esta hora cualquier colectivo que nos lleve a Merlo, a Padua, a Ituzaingó, salgamos de acá. Pero eso no es lo que dice Dios. Salí de Getsemaní. Salí del lugar del pobre de mí. Salí del lugar, de aquel lugar en que estás llorando. Salí y enfrenté la situación. Jesús lo hizo. Jesús sabía que tenía que ir a esa cruz. Sabía que venía el momento más violento en su vida. No solamente lo que le iba a pasar físicamente, sino aceptar, sino pagar todo el peso de pecado que hubo, que había y que iba a haber. Lo llevó en su propio cuerpo, en su vida. Nadie lo postergó. ¿Qué es lo que estás postergando? Camino a la cruz. Yo quiero ir a la palabra de Dios. Quiero tomar 2 ejemplos hermosos que Dios me dio. Pero que necesito que oigas claramente. Y antes de oír, yo quiero que pienses. ¿Hay alguien nuevo que no conoce a Cristo por primera vez acá? Nadie, todos conocemos al Señor. Yo quiero que escuches esto. Quiero que pienses el llamado. Y no hablo del llamado ministerial, pastoral, o el llamado que Dios puede tener con un ministerio. Quiero que pienses el día que te llamó, Carmen. El día que te llamó Enrique, Orlando, el día que te llamó Emi. Que pienses ese día de dónde te sacó. Pero esto son frases hechas en las iglesias. Yo quiero tocar tu corazón. El Espíritu Santo quiere tocar. Quiero que pienses ese día hace muchos años, o no importa si hace 5 o hace 40, ¿dónde Dios te sacó? Del lugar que te sacó. De ese lugar quizás en que estabas caminando por estaciones que la vida te da, pero que no eran las estaciones de Cristo. ¿De dónde te sacó? Eso nos ayuda de alguna manera a tomar el control de dónde salimos y al norte en que vamos. Quiero que tomes ahí unos segundos, unos minutos, de dónde te sacó el Señor. ¿De qué lugar de angustia, de opresión, de muerte? ¿De qué lugar de angustia? ¿Qué lugar triste? Que pienses ese lugar donde quizás hoy decís, no quiero volver, pero lo tenemos como barato, como oferta, como saldo. ¿De dónde te sacó? Yo pienso de dónde me sacó y digo, Dios realmente es bueno. Es bueno. Realmente el Señor Jesús es bueno. ¿Dónde sacó tu matrimonio? ¿De dónde sacó a tus hijos? Mire, yo sé de dónde me sacó. Y claramente, económicamente hubiese estado quizás yo 5 veces mejor. Seguramente, muy factible. Pero seguramente hubiese estado con 3, 4 mujeres separados ya. Seguramente con varios hijos por todos lados. No estoy criticando esta situación de que alguien la pueda vivir. No estoy hablando de eso. Hablo de lo que Dios hizo en mi vida. Ahora quiero decirte, hermana y hermano en el Señor,
Quiero decirte, lo que Dios comenzó a hacer, Él lo va a terminar. En consecuencia, tenés que salir de la estación en que estás varado. O en consecuencia, bajarte del tren en el que estás yendo, un boleto que Dios no te dio, que no es de Dios, y hacer transbordo. ¿En qué estación estás? Quiero leerte la palabra de Dios. Quiero ir a Primera de Reyes. Voy a hacer rápido un resumen. Primera de Reyes, capítulo 18 y 19. Léalo en su casa, créame que está ahí. Cuando Elías mata a cientos de profetas de Baal, cuando Elías de alguna manera tiene éxito frente a los profetas, pero una mujer, solamente voy a leerte esto, una mujer al enterarse de lo que hizo, escuchá lo que le dice, verso capítulo 19, lo que la mujer hace con Elías cuando se entera que mató a los profetas. Cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera: que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Ahí entra en crisis el profeta. Ahí comienza la crisis. Huye, léalo en su casa. Un ángel lo asiste, camina 40 días. Había un propósito. Y uno de los propósitos tremendos que tenía, había varios. El propósito tremendo que tenía Elías era levantar a un profeta. Y quiero que te detengas no en Elías, sino en el profeta que va a levantar. Y quiero que Dios te hable a través de Eliseo. Quiero que Dios te hable, el Espíritu Santo hable de lo que hace Dios con un hombre y una mujer que tienen un llamado. Y Dios me decía, decirle esto a la iglesia. Anoche no me pude dormir hasta las 3 de la mañana. No me podía dormir 3:30. Y digo, Dios, ¿qué le querés decir a la iglesia? ¿Qué le querés decir? Y dormí nada. Y esto es lo que te quiere decir, iglesia del Señor. Cuando pasa por el desierto, cuando diferentes tiempos difíciles que pasa Elías, léelo en tu casa, hay un llamamiento de Eliseo. Estoy leyendo Primera de Reyes 19, versos 19 en adelante. Cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando en el campo con 12 yuntas. Él llevaba la última. Cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Escucha esto. Entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías, pero le dijo: permíteme despedirme de mi padre y de mi madre y besarlos. Después de eso te seguiré. ¿Cuándo te tiró el manto el Señor? ¿En qué tiempo el Señor te tiró el manto? ¿Cuándo pasó Elías por tu casa? Quizás me diga, nací en cuna evangélica. Bueno, el manto fue de bendición en bendición. Sos producto de la bendición. ¿En qué momento te tiró el manto Elías? Pero fíjense, Eliseo, vamos a seguir leyendo. Eliseo toma la bendición. Eliseo, dicen los historiadores, era un hombre de familia bien. Un hombre que tenía yuntas, un hombre que no era un empleado cualquiera. Él dejó todo. Dejó todo. Dijo, voy a avisar a mi padre y te seguiré.
¿Qué es lo que tenés que dejar para seguir a Cristo? Porque evidentemente Eliseo tenía una muy buena espalda para sostener el futuro, una muy buena prepaga, una muy buena jubilación, unos buenos empleados operarios. Él escuchó el llamado, él escuchó y no solo eso, ofreció holocaustos a Dios. Y si usted sigue leyendo la historia, no pasó la bendición al otro día. Tuvo que esperar largo tiempo. Pero no me quiero detener en eso. ¿Qué es lo que tenés que quemar? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo y no se lo das? ¿Qué es lo que te detiene tomar la bendición de Dios? Eliseo no se quedó con cortitas ni chiquitas. Capítulo más adelante, ¿qué querés? Le dice. Quiero una doble porción de lo que vos tenés, Elías. ¡Wow! No has pedido poca cosa. Entonces me tenés que seguir. Estoy parafraseando, yendo rápido. Me tenés que seguir y me tenés que mirar cuando yo me vaya. ¿Qué quiere decir? Implicaba una continua presencia al lado del maestro. ¿Querés toda la bendición de Dios? Implica una continua presencia, una continuidad, un presente continuo al lado del Señor Jesucristo. Hay un precio que pagar, iglesia. ¿Estás dispuesto a pagarlo? ¿Qué es lo que tenés que dejar? Eliseo dejó todo. Herencia, buen trabajo, todo por seguir al único Dios verdadero. Yo pido que tomes unos segundos ahí. ¿Qué es lo que tenés que dejar? Yo no estoy diciendo que dejes tu trabajo, ni tus estudios, ni tu casa, ni tu familia. No hablo de eso. Porque a veces lo que hay que dejar es el pecado. A veces lo que hay que dejar es la tentación. A veces lo que hay que dejar, esas cosas que no apartan de Dios. Quizás habladuría. Quizás rencor, odio. Este me la hizo, yo se la voy a hacer. ¿Qué es lo que tenés que dejar? Y dice la palabra del Señor. ¿Puedo ir? Elías le responde, puedes ir y no te lo voy a impedir. Entonces Eliseo fue a su casa, tomó un par de bueyes y los mató. Con la leña del arado coció la carne e invitó al pueblo al banquete. Después se levantó y se fue tras Elías. Escucha esto, tremendo. Se levanta Eliseo, va a su casa, toma el par de bueyes, los mata y con la leña del arado estaba haciendo pedazos su futuro. Con la leña del arado, dice la palabra de Dios, coció la carne e invitó al pueblo al banquete. Después se levantó, se fue tras Elías y se dedicó a servirle. ¿Cuál es el holocausto que tenés que ofrecer al Señor? Y Dios me llevaba a un paralelo. Cuando el Señor Jesús llama a sus discípulos. Habían pasado varios años desde Elías hasta el nacimiento del Señor Jesús y los 30 años del gran maestro, del gran Jesús y el llamado a los discípulos. Yo quiero que usted me acompañe. Estoy luchando con los ventiladores. Que usted me acompañe. San Mateo capítulo 4, versos 12 en adelante. Mateo 4,
12 en adelante. Cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zebulón y de Netfalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zebulón y tierra de Netfalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz. A los que vivían en la región de sombra de muerte le resplandeció la luz. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor en algún momento hizo llegar a tu familia o a vos y te dijo: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la Escritura: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores, y le dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. ¿Cuándo el Señor te dijo que lo sigas y te dijo que te va a hacer pescadores de hombres? ¿Cuándo te dijo? ¿Cuándo fue eso? La edad que tenían estos jovencitos, 16, 20 quizás, 21, no lo sé. Pero fíjate lo que hicieron los jóvenes, brutos porque eran gente sin mucha cultura, sin preparación. Eran pescadores, eran operarios, quizás como usted, como yo. Gente con las manos, quizás como usted, como yo. Bueno, yo honestamente la tengo, no voy a decir eso. ¿Para qué voy a mentir? Pero quizás usted tenga las manos gastadas, viejas, con callos, arrugadas, del trabajo, de la labor. Así la tenían estos jóvenes. Pero fíjense la respuesta de estos jóvenes. Jesús, la propuesta es: síganme y lo haré a ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. ¿Cuáles son las redes que tenés que dejar en este 2020 para seguir a Dios? Pero puntualmente esto me decía Dios: cuando dejaste las redes, ¿en qué estación te quedaste? Hoy vemos en las iglesias que van yendo de iglesia en iglesia. ¿Cuán mejor el predicador? Viene a ver gente de iglesia y me dice: mire pastor, me voy porque allá, mire, acá tenemos lo mismo. Acá va a encontrar gente que por ahí no lo saluda, gente por ahí que se distrae, gente que por ahí no lo visita. Acá va a encontrar gente que por ahí lo saluda mal. ¿Todo esto está bien? No, todo esto está mal, es parte de la iglesia, así dice Apocalipsis. Cuando le habla a las 7 iglesias de Asia. ¿Está bien? ¿Está mal? Pero Jesús dice: hey, dice esto en la palabra de Dios en Apocalipsis: yo estoy en medio de las 7 iglesias. Dice la palabra del Señor que dejaron todo al instante. Me encanta esta palabra, al instante. No lo pensaron y lo siguieron. Y me gusta más, escucha esto, un poco más adelante Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remaban sus redes. Jesús los llamó. Trabajo familiar, empresa familiar, se ganaban el mango. Pero fíjate esto, estaban con su padre. Mira lo que hicieron. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Una vez más, dejaron todo para seguirlo. Yo no sé la edad que tenés. Yo no sé lo que el Señor quiere hacer con tu edad, pero sí sé que quiere usarte. Y a veces entendemos que el Señor nos va a usar desde un lugar multitudinario, o desde un púlpito, o desde la cancha más grande de Sudamérica predicando a las naciones. El Señor es sencillo, es singular. Fue a buscar a hombres pobres, humildes. Solamente encontró ahí a Lucas, un gentil, el primer gentil.
que escribió Lucas y también la Iglesia de los Hechos. Después toda gente de laburo. No compres el éxito de grandes predicadores. Dios no te va a pedir por multitudes, Dios te va a pedir por lo que te dio. Te va a decir, ¿cuánto me trajiste? ¿Cómo estás preparando esta agenda 2020? ¿De qué manera la estás haciendo? Y podemos ver las estaciones de Pedro, no en un orden cronológico, pero podemos ver a Pedro, aquel que dejó todo lo que tenía que dejar, diciéndole, tú eres, ¿quién dice la gente que soy? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Bien, Pedro, eso te lo ha revelado mi Padre. Entonces le dice, vení, Pedro, te quiero contar algo, me van a tener que matar. Ni nunca, nunca, maestro, apártate de mí, Satanás. Pero Pedro esa estación la superó y siguió. Podemos ver a Pedro cuando sube con otros compañeros al monte y la transfiguración de Jesús. Y le muestra a Moisés y a Elías. Y le dice, Pedro, ¡ay, qué lindo, maestro! Esta estación estamos muchos, cuidado. Creo que está en Mateo 17. Ahí, en esta estación estamos muchos. Nos quedamos acá. Nos quedamos con los chicos que vinieron con nosotros. Nos quedamos con Moisés, con Elías. ¿Querés que arme una carpita para vos, para Elías y para Moisés? Hay que bajar a Merlo. Hay que bajar a Ituzaingó, hay que bajar al Sarmiento, al 312, recorrido 2, recorrido 1, recorrido 3. Hay que predicar el Evangelio. No te puedes quedar en la estación del monte. Hay que bajar del monte. Podemos ver a Pedro en la iglesia de los Hechos. Tremendo el varón este, tremendo. Con la sombra, dice que la gente salía y dice que la sombra de Pedro lo sanaba. Estoy leyendo mi devocional sobre Hechos y Colosenses. Tremendo, Pedro. Tremendo. Tremendo cuando levantan los 7 diáconos allí en la iglesia de los Hechos. Tremendo. Pedro, el pescador, cuando habla frente a las autoridades y decía, pero esto no es Pedro, esto no es el hombre que pescaba, no es el bruto ese. Señores, y este es el testimonio, y citas bíblicas. El hombre de Dios que no se quedó en la estación cuando el Señor lo exhortó, apártate de mí, Satanás, sino que siguió peleando la buena batalla. El hombre de Dios que no se quedó allá arriba en el monte Sinaí, Sinaí lo digo yo, intentando hacer las carpas. El hombre que obedeció, y léanlo más tarde también, años después, ya siendo un hombre grande, comete un gran error, Pedro, tarea para el hogar, un gran error comete. Empezó a separar entre los judíos y los gentiles y esto y lo otro, y el apóstol Pablo lo exhorta, tremendamente lo exhorta, y él aceptó la exhortación, no se quedó en esa estación. Atrevido, Pedro atrevido, pero con un carácter dócil al poder de la palabra de Dios. ¿En qué estación estás? Estoy en Getsemaní, pastor. Estoy ahí como sudando sangre. Levántate porque Getsemaní no es una estación para vivir. Si no te encuentras caminando en este año, camino a la cruz, no vas a llegar. O te vas a quedar en el monte, o te vas a quedar ofendido porque te dijeron apártate de mí, Satanás, o te vas a quedar caminando por esta tierra porque Cristo viene y viene pronto. Iglesia del Señor Jesucristo, esto es lo que me decía el Señor a la madrugada. Despiértense porque duermen. Aquí hay ministerios, pero tienen que quemar, tienen que hacer pedazos sus trabajos. No estoy diciendo que renuncies a tu trabajo. Tienen que hacer pedazos los proyectos que no son de Cristo. Y quizás el trabajo, yo oro a Dios. Preparamos para acá. Yo oro al Señor, oro a Cristo,
Y ¿sabes qué le digo? Hace años, Señor, yo dejo mi trabajo en tus manos porque es tu trabajo, no es mío. Que sea tu voluntad, que tú me digas el año, el mes, la semana, el día y la hora que me tienen que echar o que me jubile. No dependo de un trabajo. No dependo. Esta es mi iglesia, este es mi pastorado. No. Esta es la iglesia del Señor. No hago holocaustos ni a la iglesia ni al trabajo. Lo que debo cuidar, sí, profundamente es la iglesia. Pero no tengo localidad, tengo mi pasaporte, es libre en el Señor. Hoy aquí, mañana en Portugal o en Merlo, no sé, pero sé que Dios no va a parar la obra. Dios me va a llevar de un lugar a otro o me dejará acá hasta que me muera, pero no me voy a estacionar en la estación del enojo, de la mentira o del odio. Y Dios me mostraba que muchos están estacionados en esa estación. Y yo quiero ministrarte en el nombre de Jesús. Quiero ministrarte para que tomes decisiones en este año. Algo que Dios me decía también. Cuida tu cuerpo. Se ha predicado esto. Cuida tu cuerpo. Cuida tu vista. Es donde vive el Espíritu Santo, tu cuerpo. Es donde Él mora. Es donde Él está. Y en consecuencia nos vemos hoy orando y clamando muchas veces por enfermedades que Dios te dice, no estaba en mi plan. Quizás tengas que poner en el holocauto del Señor, así como hizo Eliseo, que rompió la madera, los carros, los bueyes y los puso como holocauto. Quizás tengas que poner la comida. Y no estoy hablando de bulimia, ni anorexia, ni obesidad. No. Tú sabes qué es bueno y qué es malo. Hemos hablado de esto. Iglesia del Señor Jesucristo. ¿En qué estación estás? ¿Estás en la estación, si vas para 11, que va para 11? ¿O estás yendo para 11 en la estación que va para Moreno? ¿Cuál es la estación en que estás? Vienen años difíciles, iglesia. Años duros. Pero para la iglesia que está en Cristo, para la iglesia que está en el Señor, yo te aseguro que vamos a soportar con la autoridad de la cruz y vamos a llegar hacia donde Dios quiere que lleguemos. Y visto que cierras tus ojitos, iglesia, quiero orar. Señor Jesús, yo bendigo a tu iglesia.